que una persona que tiene sanidad privada que no utiliza la sanidad pública está aportando su dinero a la sanidad pública, no la está utilizando y por lo tanto está descongestionando el sistema público sin necesidad de que el facultativo le vea o sin necesidad de hacer pruebas diagnósticas. Hoy está con nosotros en Medicina Responsable la directora general de la Fundación IDIS, que es el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. ¿Qué se hace en IDIS o cuál es el objetivo de IDIS? Pues poner en valor la aportación de la sanidad privada al sistema sanitario y además cuidar y mejorar la salud de todos los españoles. Marta Villanueva, bienvenida a Medicina Responsable. Muchísimas gracias, encantada de compartir este ratito contigo. ¿Y este objetivo de mejorar la salud de todos y poner en valor la sanidad privada, cómo lo conseguís? Fíjate qué sueño, ¿no? Y qué ganas, porque todos queremos vivir mucho y mejor. Pues mira, en 2010 se empezó con la idea de que esta fundación primero tenía que poner en valor lo que era la sanidad privada. En ese momento no se conceptualizaba muy bien. ¿Qué es sanidad privada? Pues un lugar donde se atienden partos y donde alguien va cuando tiene una fractura o un esguince y tal, pero no se había conceptualizado la dimensión real de la potencia de la sanidad privada en este país, ni siquiera cómo se constituye históricamente. Era un momento en el que había una crisis profunda y bueno, pues ya existía pues esa dificultad, ¿no?, al respecto de la privada, la pública. Bueno, era un momento conflictivo, ¿no? Y se decide y se promueve por iniciativa de Juan Abarca, nuestro actual presidente, el doctor Juan Abarca, el montar este espacio entre grupos hospitalarios de emprendimiento privado o compañías aseguradoras momentáneamente, ellos son los dueños de la fundación, de poner en valor qué es, de manera rigurosa, de manera objetiva, no interpretable, qué hace la sanidad privada por este país y cómo la dimensionamos, qué recursos tiene y para qué vale. A partir de ahí se empieza a crecer y empezamos a entender que la fundación tiene que tener otros agentes, otros no, todos los agentes. Incorporamos a la industria y ahí entra la industria farmacéutica, la industria de tecnología sanitaria y ahora está incorporándose la industria de servicios porque el mundo de la digitalización pues está entre nosotros y quieren transversalmente formar parte. Y no con ello, no nos quedamos contentos con ello y entonces les decimos a los profesionales que tienen también que estar con nosotros. Y dentro de los patronos pues están la organización médico-colegial, están las 3 asociaciones de pacientes principales, están los enfermeros, están los farmacéuticos, o sea, está el mundo sociosanitario. Es decir, empezamos a ir creciendo ¿para qué? Para tener a todos los recursos humanos involucrados en el movimiento y ser una voz. Queremos ser una plataforma que actúe como altavoz de lo que los agentes involucrados en el sector sanitario quieren. ¿Y a quién se lo dirigimos? A la sociedad civil, a los ciudadanos. Durante todos estos años, desde 2010 a la actualidad, la Fundación se ha ido transformando, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y ya la vocación de qué es la sanidad privada se sigue manteniendo, pero vamos más allá. ¿Ahora qué queremos? Ahora queremos la mejor sanidad para este país, la mejor sanidad, punto. Vamos a permitir hacer una fotografía maravillosa, pero vamos a ir a los detalles. Primero con una cuestión personal. Eres licenciada en Económicas, ¿y por qué una licenciada en Económicas se vuelca su vida y su ilusión y su energía en el mundo de la salud? Pues mira, sí, soy licenciada en Económicas y Empresariales, además todo mi mundo ha estado muy orientado al tema de la gestión. He sido muy activista de la transformación, porque durante muchos años he dirigido la Asociación Española para la Calidad. Llevaba la calidad de España al mundo. Para mí, la gestión está constituida por los procesos, es decir, qué misión, qué visión tenemos y cómo lo instrumentamos a través de procesos y desde la mejora continua, ¿no? Entonces, para mí, el cliente, en este caso paciente, es fundamental. Y a mí siempre me ha ilusionado y apasionado el mundo de la sanidad porque todos somos pacientes.
Y entonces no hay que interpretar qué es lo que el paciente va a querer, porque todos sabemos lo que queremos. Y además tiene una componente social apasionante, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la gente mejore? ¿Cómo podemos cuidarles? ¿Cómo podemos atenderles? Cuando Juana Barca me llama para que les ayude a gestionar desde un movimiento asociativo el proyecto, es que no lo dudo, porque me apasiona este movimiento, entre otras cosas porque no pude ser médico. Me quedé a una décima de entrar en medicina en el año 88 y ahí se me quedó, ¿no? Esa cosilla, ¿no? Me gustaba la medicina no tanto desde el aspecto de la cirugía, sino desde el diagnóstico, ¿no? Desde la mirada al paciente, desde intentar entender qué es lo que le pasaba a ese ser humano e intentar acompañarle, ¿no? No he podido hacerlo, pero si ahora puedo dar lo que sé de transformación y de promoción del cambio al sistema sanitario de este país, voy a hacer lo que esté en mi mano. Vamos a los detalles. Lo primero, ¿por qué siempre se contrapone sanidad privada y pública? Tú acabas de decir, no, sanidad. Pero ¿por qué en este país una cosa parece que va en contra de la otra? Pues ya me gustaría saberlo, porque desgraciadamente aquí hay muchos aspectos políticos, una carga demagógica muy importante. Bueno, yo creo que hay sectores, como le ocurrió al sector educativo, sector sanitario, que se conceptúan desde origen, desde dos puntos de partida versados en la titularidad. Es una cosa absurda. Cuando se habla de obras públicas nadie sabe si es privado o público, pero en sanidad sí, y además se politiza. O sea, coloreamos la sanidad y politizamos la sanidad y la usamos desde la perspectiva de que sanidad solo hay una. Y se añade que una es de ricos y otra de pobres. Claro. Peyorativo también. Absolutamente peyorativo, pero realmente quien tiene un doble aseguramiento y decide de forma libre y voluntaria complementar sus aspectos de salud y su gestión de su sanidad a través de la sanidad privada, pues hace un esfuerzo y paga el doble de una forma libre, porque quiere algo diferencial, porque quiere cierta personalización, porque quiere una excelencia, una fórmula diferencial de atención o porque lo quiere complementar. Pero es que hay cerca de 13 millones de españoles que optan por esto de manera libre, y entonces no es residual. Vamos a permitir que te vaya interrumpiendo porque pones tanta vehemencia y cuentas tantas cosas que se nos pierden en el camino. Yo me gustaría... Es que me vengo arriba. Por eso, no, pero está muy bien, pero eso es el entusiasmo, ¿no? Y a mí me parece maravilloso. Pero por ir poco a poco, ¿no? Se ha dicho siempre que la sanidad privada contribuye a descongestionar y disminuir la presión del sistema público, especialmente las listas de espera. Esta es una realidad. Claro. No hay más que imaginarse que una persona que tiene sanidad privada, que no utiliza la sanidad pública, está aportando su dinero a la sanidad pública, no la está utilizando y por lo tanto está descongestionando el sistema público sin necesidad de que el facultativo le vea o sin necesidad de hacer pruebas diagnósticas. Tiene trampa la pregunta, porque voy a llevarla a la política de la que hemos hablado. Es que los conciertos de la pública con la privada son ahora objeto de debate. No solo debate, sino de polémica. ¿Por qué se quieren eliminar estos conciertos de asistencia de la sanidad pública en la privada, excepto en ocasiones extraordinarias? Si en la colaboración de ambos colapsaría el sistema. ¿Por qué políticamente se hace algo que va en contra, en teoría, de lo que estás diciendo y del sentido común? Demagogia pura, política pura. Es decir, objetivamente los datos dicen lo contrario. A la sanidad privada, a nuestros patronos, les resulta indiferente que los conciertos o las concesiones se hagan con la sanidad privada. Lo que queremos es una sanidad eficiente. Cuando la sanidad pública no puede acceder a algo porque no tiene suficientes recursos, porque no tiene suficientes capacidades, elige la fórmula más eficiente que te permita alcanzar los objetivos que persigues. Si es un acceso a la sanidad pública, estupendo. Y si es en la privada, también estupendo. Pero que la gestión sea eficiente, que no nos cueste más dinero a la sociedad civil. Lo que no es permisible ni aceptable
es que porque estéticamente pueda quedar mejor o peor decir eso de la privatización de la sanidad y entonces destruimos las concesiones y los conciertos, por el titular, cuando luego miras números, como es la reversión de lo que han hecho en el Hospital de Alcira, pues se ponen los pelos como escarpias, permíteme la expresión. Vamos a dar números. Por ejemplo, ¿qué pasaría si los conciertos se eliminan? Bueno, sí, ¿qué pasaría si los conciertos se eliminan? Pues pasaría que las listas de espera, como ha ocurrido en Alcira, se dispararían, la gestión empeoraría, la satisfacción empeoraría, se desbordarían. La asistencia no la podría absorber, básicamente. Y ya no es solo que pongas hospitales, Ernesto, es cómo gestionas los hospitales. Si se gestionan bajo criterios empresariales o no. Entonces, la eficiencia está ahí. O sea, aquí hay un problema de gestión en el Sistema Nacional de Salud. Bueno, evidentemente siempre se habla de las pérdidas en la pública y las privadas ganan. Algo se gestionará mal, es un problema de gestión, entiendo. Es un problema de gestión porque la conceptualización del Sistema Nacional de Salud no se hace bajo criterios empresariales. Por cierto, voy a dar algunas cifras. En conciertos, 8.800 millones de euros. Las listas de espera en consulta subirían 58 días de media, las intervenciones 75, el 38% de las cirugías se hacen en clínicas privadas, 45.000 resonancias simplemente irían a clínicas privadas. Es decir, sin la coexistencia de la pública y la privada, la verdad es que la sanidad española sería un desastre. Absolutamente. Sería un desastre, sería impracticable. Lo hemos visto en el momento peor de la pandemia, ¿no? Lo imprescindible que ha sido esa colaboración que nadie ha puesto en tela de juicio y que ha sido absolutamente imprescindible para evacuar todo aquello que se nos venía encima, ¿no? Y aún así es que se podría aumentar si consiguiéramos normalizar la presencia de la sanidad privada. Y cuando hablo de normalizar es ¿por qué no planteamos espacios mixtos donde atendamos a un paciente y a lo que no llegue la pública, que vaya a la privada y viceversa? ¿Por qué? Y eso se supone que desde IDIS se ha propuesto. Eso lo estamos proponiendo constantemente porque eso, Ernesto, ¿Qué dice la Administración? Se llama continuidad asistencial. Es decir, yo no quiero rupturas ni fracturas en el viaje de un paciente. Yo quiero que vaya de continuo, La Fundación IRIS quiere que vaya de continuo, que no haya paro aquí porque hasta aquí llega la privada y entonces te vas a la pública. Pero eso es pensar en el paciente, no. Los políticos que son los que deciden. Mira, nosotros no somos una patronal. Nosotros no vamos a defender ante la clase política nada. Nosotros simplemente contamos a la sociedad civil lo que está pasando. Y a partir de ahí hay patronales. Y son patronales que están alrededor de todo el sistema, que defienden los grupos hospitalarios, las compañías aseguradoras, la industria farma, la industria de tecnología sanitaria, que tienen la opción de hacer la defensa del sector. IDIS lo tiene clarísimo. Sabemos lo que somos y defendemos altavoz divulgativo y sabemos lo que no somos. No defendemos específicamente al sector. Para eso están las patronales. La sanidad, a mí me da igual que la sanidad sea pública o privada. Si estoy enfermo quiero que me curen. El que mejor lo puede hacer y antes lo puede hacer. Pero la realidad es que cada vez más personas acuden a la sanidad privada. Sin duda. Seguro que han estudiado el tránsito, que habéis estudiado el tránsito del por qué. ¿Cuáles son las causas? Porque la gente cada vez más, han mencionado la cifra, 13 millones de españoles tienen ya acceso a la sanidad privada. ¿Por qué nos vamos del sistema público al privado? Estará estudiado, supongo. Bueno, vamos a ver. Después de la pandemia se ha incrementado exponencialmente. Los incrementos en los seguros de salud están en torno a un 7% aproximadamente. ¿Por qué se han ido? Porque no hay atención primaria. Es una cosa muy simple. Las urgencias, el 80% de las urgencias de los hospitales públicos no están atendiendo urgencias, están atendiendo lo que la atención primaria no atiende. Por lógica aplastante, si tú tienes una patología, por pequeña que sea, en la que necesitas un antibiótico y no tienes atención primaria, te tienes que ir a urgencias para que te prescriban ese antibiótico. A partir de ahí, ¿qué se está construyendo? Bueno, pues un sistema que da respuesta a
a ese impedimento de acceso. Es que están impidiendo el acceso y la sanidad privada está cubriendo algo que no está en su propuesta de valor. Yo creo que estamos desvirtuando la razón de ser. La sanidad privada no está para dar cobertura a lo que la pública no hace. Está para otra cosa. Está para complementar en aquellas personas que en un momento dado, además de tener la sanidad pública, que la puedes usar o no la puedes usar, es tu elección, pues quieren un complemento adicional. Pero no puede ser el suplemento de lo que no puede ser, de lo que la pública no da. Yo de vez en cuando escucho que la sanidad privada se está convirtiendo ya, por saturación, por la gente que hay, una seguridad social paralela que empieza a tener unos problemas similares, que ya se retrasan las consultas, que hay que esperar más en urgencia. Sí, ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué está pasando? Estamos en un momento de reflexión, Ernesto, y desde la Fundación IDIS, durante el año 23, vamos a hacer foco, ¿no? O sea, hay ciertas batallas que no podemos ganar y decir, oye, nosotros en el ámbito de la sanidad pública lo que podemos hacer es divulgar, trasladar o denunciar cosas que están pasando. Pero en la sanidad privada sí que hay que hacer ahí un trabajo de reflexión. ¿Qué está pasando? ¿Se está saturando? Insisto, ¿se está desvirtuando? ¿Se está colapsando? Pues sí. Sí, porque está asumiendo algo que no le corresponde, desde mi punto de vista. Yo me imagino que el centro de todo es el paciente, lo que habéis llamado en algún caso incluso experiencia de paciente. Sí. ¿En qué se diferencia la privada y la pública, el paciente del cliente? En la privada, el paciente, o sea, la personalización está en el ADN de la privada, es decir, te compras un seguro de salud complementario porque quieres algo diferente, quieres que te atiendan de manera personal, quieres excelencia operacional, asistencial, quieres cierta exclusividad, quieres algo de diferenciación, ¿no? De hecho, dentro del ámbito de la privada, el mundo de la calidad y de la experiencia de paciente, ¿no? y de construir todos los procesos desde ese viaje, desde ese patient journey, es imprescindible porque forma parte de su razón de ser, ¿no? Es algo que es innato, ¿no? que lleva dentro la sanidad privada y que lo respeta y lo fomenta. En algunos de vuestros estudios, que son, por cierto, dignos de leerse, los tenemos que leer al que le interese un poco sí. El mundo de la sanidad, son muy interesantes. Habláis, por ejemplo, de la accesibilidad, como la gente quiere accesibilidad, por eso va a la privada, quiere incluso un trato más, como tú has nombrado, personalizado, más cercano, más humano, ahora que hablamos tanto de la humanización de la medicina, quiere más eficacia, quiere más inmediatez. Eso probablemente es la gran diferencia ahora con la sanidad pública y el complemento que estáis buscando. Bueno, y sobre todo que alguien te atienda, ¿no? Básicamente es que alguien me atienda. Ya pueda ser incluso con telemedicina, pero que alguien me atienda, que alguien me diga qué es lo que me pasa, ¿no? Y a partir de ahí esa persona puede seguir su senda en la sanidad pública, pero necesita que alguien le diga qué es lo que le está pasando. La experiencia de paciente no es cara, no hay que poner tanto dinero. Muchas veces la experiencia de paciente es una mirada. Y la experiencia de paciente es una sonrisa. Y muchas veces, casi la mayoría, la experiencia de paciente es trabajar muy bien los tiempos, lo que llamamos los momentos de la verdad. Yo en mi anterior etapa trabajaba mucho los procesos de admisión y de urgencias. Y era apasionante, porque tienes que medir por minutos ¿cuáles son los momentos de la verdad? O sea, es que cuando vas a urgencias tienes miedo, tienes muchísimo susto y a lo mejor lo que hay que hacer es llamarte cada cierto tiempo y dirigirte de una manera que estás monitorizado, estoy contigo, estás presente, no estás abandonado, ¿no? Y eso no es dinero. No tendría que ver nada con la sanidad pública o privada, eso lo tendría que dar cualquier sanitario, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que en la sanidad, en cualquier caso, aunque se ha mejorado mucho en los aspectos
de la humanización. Yo no creo que haya profesión más humana que la de los profesionales sanitarios. Otra cosa es que debería ser. Yo creo firmemente que es una profesión muy humana. Otra cosa es el cómo interactúan contigo o el cómo te miran o la saturación que pueden llegar a tener en un momento dado, ¿no? y que despachan más que atenderte, ¿no? Me vas a permitir una broma. Luis del Val, que luego estará con nosotros, suele decir que hay médicos que son como el Trey Martini, secos como el desierto y fríos como la muerte. También los hay mucho más cercanos. Has hablado mucho del paciente y de los seguros. Claro, cuando hay seguros de todo tipo. A mí me sorprende que haya seguros de low cost de 12 euros, que digo, ¿cómo van a atender en un hospital con infraestructura, médicos, tal, a un paciente que paga 12 euros? O un seguro de 50 euros. O los premium, los pata negra de los hospitales privados, que es el privado que paga de su bolsillo el 100%. Esto de los seguros, ¿cómo repercute en la atención de la gente que apuesta por la sanidad privada y que tiene distintos grados de nivel económico? Evidentemente, si les trata a todos igual, hay que hacer copago el que paga menos. Un seguro low cost tendrá que pagar si le tiene que hacer alguna prueba, si no todos tendríamos un seguro low cost. ¿Esto cómo lo gestionáis? Bueno, las compañías aseguradoras entendemos que están en proceso de reflexión, es decir, el mundo está cambiando, los pacientes están cambiando, las enfermedades también. Los tratamientos a las enfermedades también, porque con toda la innovación farmacéutica, los nuevos medicamentos más pioneros, más de precisión, la forma en la que abordamos la curación de los pacientes también está cambiando. Y desde la Fundación IDIS trabajamos con las compañías aseguradoras también a la hora de reflexionar sobre cuál es la aproximación y cómo hay que cambiar los procesos. ¿Y os hace caso porque está en el patronato vuestro? Estamos en ello. Tienes Las una tarea cosas muy de difícil, Palacio van despacio. Es muy importante funcionar. La mayor dificultad del cambio son las transformaciones culturales. Y no se pueden hacer de manera muy rápida. Aquí, paciencia, perseverancia y pequeños quick wins. Pero la sanidad privada no pierde, trabajar a poquitos. La sanidad privada no pierde dinero con un seguro de 14 euros. Bueno, vamos a ver, los seguros low cost tienen unas coberturas muy pequeñas. Es decir, son coberturas normalmente relacionadas con telemedicina, donde no hay asistencia presencial. ¿Y para qué sirve? Para que alguien atienda a una persona que tiene una necesidad que la pública no le cubre. Y a lo mejor pues, está pues incluido pequeñas pruebas que le permite acceder a urgencias ya con un diagnóstico, porque al final acabarán en urgencias, porque las coberturas de un low cost pues, son muy chiquititas, ¿no? Entonces, eso es como se está construyendo ahora de una manera, pues yo creo que coyuntural, este sistema. Desde mi perspectiva es mejorable. Y desde luego vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para preservar la razón de ser de la sanidad privada. No queremos que se desvirtúe la razón de ser. Voy a ir al paciente, que me preocupa mucho algunas cuestiones que seguro que compartimos. Por ejemplo, un paciente cree que su historial no es suyo y es del paciente. ¿Y por qué no lo sabemos? ¿Y por qué no nos lo dan? ¿Y por qué ese vacío? Porque nos cuesta un montón que nos den lo que es nuestro. Es una cosa muy triste, pero porque como no hay compartición, pues si alguien se hace una prueba en una comunidad autónoma y luego se va a otra y no hay compartición de toda esta historia, porque no somos pacientes únicos, somos pacientes locales, que depende del lugar donde te hagas una determinada prueba, donde estés. Pues bueno, ¿qué ocurre? Que sentimos que es una prueba diagnóstica que casi que es del facultativo, ¿no? Del hospital que me lo ha hecho para el diagnóstico de mi cosa, ¿no? Pero no nos sentimos empoderados en general los pacientes al respecto de dame lo que es mío. Y en eso nos estamos metiendo hasta el tuétano. Pero fíjate, Marta, yo creo que hay una cosa muy importante que ya he tenido oportunidad de entrevistar, por ejemplo, a Vía Castín, de la Sociedad Española de Cardiología, hablando de la historia digital personal. Sí. Es decir, que mi historia personal la tenga en cualquier hospital de España, público o privado, que me parece lo lógico. Si yo tengo un accidente en Sevilla, que automáticamente vaya a un centro público o privado, tengan mi historia y sepan
qué medicamentos tomo, qué me ha pasado, cuáles son mis antecedentes. Yo creo que eso es algo que también te lo he oído a ti y creo que es uno de los objetivos de IDIS. Bueno, pues mira, sí, la Fundación IDIS se atrevió a un proyecto que resultaba un poco grandioso y complejo, y es la sanidad privada va a financiar una plataforma de compartición de historias clínicas, de las historias clínicas de los pacientes de la privada. Esto se planteó hace ya muchos años, no llegó a buen consenso y hace aproximadamente 2 decidimos lanzarnos. ¿Es complicado? Sí, transformación cultural, pero vamos a hacerlo. Y lo hemos conseguido, Ernesto, lo hemos conseguido. Me alegro mucho. Y en este momento ya hay un proveedor tecnológico que está haciendo la plataforma por la que va a circular nuestra historia clínica y la Fundación IDIS es propietaria de la idea y supervisora de que todo funcione. ¿Cómo? Respetando al máximo la seguridad, la delicadeza de la información, la seguridad y la protección de los datos. Claro, cada uno tendrá que dar su visto bueno a que esos datos fluyan. ¿Ahí quién es el centro? El paciente. Claro. ¿Por qué? Porque es el paciente quien va a tener. Te lo explico súper fácil. Se han adherido 15 entidades, grupos hospitalarios y compañías aseguradoras, patronos de la Fundación IDIS, que, insisto, han financiado sin ningún tipo de fondo ni ayuda esta plataforma. Todos los que tenemos sanidad privada tendrán una aplicación o de su compañía aseguradora o de su grupo o de sus grupos hospitalarios, de forma y manera que podrán entrar en la aplicación de unos u otros y tendremos un botoncito que dirá mi historia clínica. ¿Mi historia clínica de qué? De cualquier prueba diagnóstica que una persona se haya hecho en un hospital privado. Que eso lo deberíamos llevar en nuestro teléfono en un momento determinado, y no, porque es tuyo. Claro, y no tener un cajón en un armario del salón lleno de pruebas. Creo que te lo escuché a ti, Marta, algo que me sorprendió todavía mucho más y que me parece también que tenéis razón. Es decir, una vez que te diagnostican en un centro privado y tienes que ir con tus medicamentos y tú tienes tu seguridad social, porque esos medicamentos no pueden ser pasados por la seguridad social aunque te los hayan prescrito en la sanidad privada. Eso me parece que es lógico también. Tú utilizas un servicio, pero tienes otro también. Eso forma parte dentro de nuestro planteamiento de continuidad asistencial y lo hacemos para planteamientos tales como el cáncer. Parece también muy lógico, ¿no? Inicias tu senda de un cáncer, concretamente el cáncer de mama es el caso de uso que estamos utilizando. Inicias tu senda en la privada, tienes tu oncólogo, y llegado un momento hay ciertos tratamientos que no están cubiertos, pero están cubiertos y tú contribuimos a la sanidad pública. ¿Por qué no hacemos que eso tenga una fluidez en la que ese paciente continúe en la privada, ¿no? Entonces, con esto de la historia clínica, quiero que quede muy claro, porque es muy importante. Esto es un antes y un después. Es un proyecto visionario a nivel europeo y absolutamente diferencial. Este es el primer paso. Ahora lo que estamos haciendo es compartir. Los datos no se quedan en ningún lado. Esto es un proyecto federado. Y la historia clínica fluye de origen a destino, mandada por el paciente. A partir de ahí se van a sumar otros agentes. Se van a sumar las oficinas de farmacia. Y a partir de ahí sumaremos la historia farmacológica de los pacientes. Y se van a sumar las residencias. Y ahí sabremos qué es lo que está pasando si es que desde el aspecto sociosanitario tenemos que incluir nuestros datos. Suena muy bonito, pero tal vez ¿es utópico o es real? Que no es nada utópico. ¿Sí? No, esto se va a conseguir. Hombre, es que además ya está hablado tanto con el Consejo General de Farmacéuticos, que aglutina a mí me parece maravilloso, todas las oficinas de farmacia. Soy fan de la idea. Las residencias, estamos en el ámbito sociosanitario explorando. Y una cosa importantísima, los médicos extrahospitalarios. Porque es que hay 22.000 médicos que tienen en una pequeña clínica o en su casa su consulta. Claro. Y ya existen plataformas que los aglutinan. Hay mucho recorrido, solamente hay que enchufar.
y compartir. Permíteme que te pregunte muchas más cosas, pero antes se decía que si yo tengo algo no muy grave voy a la privada, si tengo algo grave voy a la pública, sí. Pero hoy en día todo se ha igualado. Tecnológicamente las empresas privadas se invierten para estar en la vanguardia. Claro. ¿Estáis actualizando? ¿La tecnología va por delante, la digitalización? Bueno, ¿La privada está también en la vanguardia? La sanidad privada se deja la piel en inversiones de tecnología de vanguardia y no hay más que ver los hospitales universitarios que tenemos donde la investigación y la formación de profesionales sanitarios se está conceptuando como algo imprescindible, como hospitales universitarios. Dicho esto, pues la sanidad privada pues, tiene sus puntos de localización, es decir, geográficamente necesitas una masa crítica para tener potencia. Entonces, no es equilibrada en toda la geografía española, porque depende pues, de qué masa crítica tengas para poder pues, lanzar o proponer un hospital privado, ¿no? Pero vamos, claro que compite. Voy a cambiar de tercio en algo que me indignó en su día. ¿Cómo es posible, durante el COVID, que los médicos de la sanidad pública se vacunaran antes que los médicos de la sanidad privada? En algunos casos les llevaron a los tribunales y han ganado. ¿Eso cómo se defiende? Sin comentarios. Es que no se puede defender, porque son cosas que no tienen defensa. Son criterios absolutamente ideológicos que lo que llevan detrás es un titular de periódico. Indignante, triste y decepcionante. Y dado el panorama nacional, con unas elecciones por delante, con la primaria en pie de guerra en unos sitios más que otros, probablemente por motivos también políticos e ideológicos, ¿cómo concibes la evolución de la sanidad española a corto plazo? Mira, la sanidad española va a ser un año difícil, vamos a tener elecciones, tenemos la presidencia de la Unión Europea, o sea, va a ser un 2023 convulso, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre? Que la sanidad conceptualmente está regulada, pensada e implementada con normas y criterios del siglo pasado. Aquí el problema es que lo que tenemos que cambiar es el sistema. Es la forma en la que se plantea, son los procesos. Está completamente trasnochado, no da para nada respuesta a las necesidades de la población, ni a las patologías, ni a la esperanza de vida que tenemos, ni al desarrollo de los fármacos. Entonces, ¿es complicado? Pues sí, es difícil, pero en eso estamos, Ernesto, en poner encima de la mesa qué pasa con el acceso a los medicamentos innovadores. O sea, ¿cómo es posible que un medicamento que te puede llegar a curar y que ha aprobado la Agencia Europea del Medicamento tarde 517 días en poderse implementar? ¿Y por qué? Pues ¿por qué? Pues por un tema de procedimientos. ¿Tendréis definido el procedimiento y dónde se para? De procedimientos, un tema de negociación, un tema de precios. Bueno, pueden todos los que nos están escuchando ver nuestros informes, están en nuestra página web y ahí hacemos unos informes bastante divertidos que consisten en, los hemos denominado ¿qué pasaría si? Y lo que planteamos es un pantallazo, diagnóstico de situación y a partir de ahí hipótesis. ¿Y qué pasaría si en vez de 517 días fueran 180 como pasa en Alemania, ¿no? ¿Y qué pasaría si la tecnología sanitaria se implementara de forma rápida y no tuvieran que venir fondos europeos que han venido coyunturalmente por la pandemia? Bueno, están mal los procesos, la conceptualización, la regulación. ¿Y te van a hacer caso? ¿Os van a hacer caso para cambiarlos? Porque luego somos una potencia en muchas cosas. Pues no sé si nos van a hacer en ensayos caso. clínicos, Bueno, en estudios de one. COVID, en Claro. publicaciones en medios internacionales y en revistas científicas, Pues en no el sé, top de los médicos mundiales. No sé si nos van a hacer caso, pero quien no dice nada no resuelve. En la Fundación IDIS estamos permanentemente poniendo blanco sobre negro, desde el rigor, de verdad, que aquí no hay ningún tipo de interés, ni pretendemos, esto no es para ganar dinero ni para no ganar dinero, es que queremos la mejor sanidad, punto. Sin apellidos, por favor. Me entusiasma tu proyecto. Desde luego, de ahora en adelante tienes aquí un medio de comunicación
que os va a apoyar, porque creo firmemente en todo lo que has dicho. No es fácil, nada fácil. ¿Qué va? Pero veo tu ímpetu y tu, en fin, Es que si no yo me aburriría. tu alegría que da gusto, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una cosa más, que es la última. He mencionado a Luis del Val. Luis del Val ha estado escuchando nuestra charla y te va a hacer un retrato, que es un regalo que te vamos a hacer, el de la palabra, en un medio de comunicación con tu imagen. Y si te parece, escuchamos a Luis del Val. Querido Luis. Decía Walt Disney que la gama de rojos era tan inabarcable como la de los azules. Me he acordado de esa frase al observar el rojo de la chaqueta de terciopelo, que según la luz mezcla tonos serios y alegres en matices muy variados. Puede que la dueña de esa chaqueta sepa también combinar la superficialidad y la responsabilidad con cadencias variadas que eviten brusquedades. No siempre, porque aunque el terciopelo de esa chaqueta es suave y acogedor, observen que se ha subido las mangas con una determinación que nos habla de sentido práctico y ansias de libertad. Así queda al descubierto el rectángulo de un reloj digital última generación que nos sugiere familiaridad con las últimas tecnologías y permite comodidad de movimientos, entre ellos subrayar la expresión del lenguaje oral con el subrayado de manos y brazos. Calza unos zapatos de tacón más que alto, muy alto, y nos llama la atención que tras la solemnidad negra de los pantalones, los zapatos tengan un estampado de alegres flores que producen la impresión de que ella va andando pisando jardines. Es decir, de nuevo esa mezcla que habíamos advertido al principio de frivolidad y trascendencia, la montaña rusa más adecuada para vivir, porque, como nos advirtió el escritor francés, nadie puede ser sublime en sesión continua. A veces, cuando ladea el rostro con levedad hacia la parte derecha, se atisba una ternura que me parece que no suele exhibir, ese otro terciopelo del alma que el pudor inteligente prefiere esconder, al abrigo de las curiosidades que bucean para encontrar debilidades. Aunque para muchos, entre quienes me cuento, la ternura sea una de las armas más sólidas. Pues así te hemos visto. No sé, yo es que me va a entrar como una semillorera, ¿eh? No. Es que, sí, porque yo es que soy súper emotiva y es que estoy enamorada de lo que me acaba de contar. A mí me ha preocupado cuando he hecho lo de remangarse. Digo, no, es que está en perpetuo estado de pelea para sacar adelante lo que piensa. Sin duda. Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos veremos más a menudo. Ha sido un placer y un honor. Gracias. Igualmente. Gracias. Yo no quiero rupturas ni fracturas en el viaje de un paciente. Yo quiero que vaya de continuo. La Fundación IRIS quiere que vaya de continuo, que no haya paro aquí porque hasta aquí llega la privada y entonces te vas a la pública. Pero eso es pensar en el paciente. No.